Palabra de vida. Evangelio de hoy. Padre Carlos Yepes. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 35 al 37, 42 al 49. Hermanos, alguno preguntará, ¿y cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo traerán? Tonto, lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Y al sembrar, no siembras lo mismo que va a brotar después, sino un simple grano de trigo, por ejemplo, o de otra planta. Igual pasa con la resurrección de los muertos. Se siembra lo corruptible, resucita incorruptible. Se siembra lo miserable, resucita glorioso. Se siembra lo débil, resucita fuerte. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Si hay cuerpo animal, lo hay también espiritual. En efecto, así es como dice la Escritura. El primer hombre Adán se convirtió en ser vivo. El último Adán, en espíritu que da vida. El espíritu no fue lo primero. Primero vino la vida y después el espíritu. El primer hombre hecho de tierra era terreno. El segundo hombre es del cielo. Pues igual que el terreno son los hombres terrenos, igual que el celestial son los hombres celestiales. Nosotros que somos imagen del hombre terreno, seremos también imagen del hombre celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 56. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Que retrocedan mis enemigos cuando te invoco, y así sabré que eres mi Dios. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. En Dios cuya promesa alabo, en el Señor cuya promesa alabo. En Dios confío y no temo. ¿Qué podrá hacerme un hombre? Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Te debo, Dios mío, los votos que hice, los cumpliré con acción de gracias, porque libraste mi alma de la muerte, mis pies de la caída, para que camine en presencia de Dios a la luz de la vida. Caminaré en presencia de Dios a la luz de la vida. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 15. En aquel tiempo se le juntaba a Jesús mucha gente, y al pasar por los pueblos, otros se iban añadiendo. Entonces les dijo esta parábola. Salió el sembrador a sembrar su semilla. Al sembrarla, algo cayó al borde del camino. Lo pisaron y los pájaros se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso, y al crecer se secó por falta de humedad. Otro poco cayó entre zarzas, y las zarzas creciendo al mismo tiempo lo ahogaron. El resto cayó en tierra buena, y al crecer dio fruto al 100%. Dicho esto, exclamó: El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces le preguntaron los discípulos: ¿Qué significa esa parábola? Él les respondió: A vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de Dios. A los demás, solo en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. El sentido de la parábola es este. La semilla es la palabra de Dios. Los del borde del camino son los que escuchan, pero luego viene el diablo y se lleva la palabra de sus corazones, para que no crean y se salven. Los del terreno pedregoso son los que al escucharla reciben la palabra con alegría, pero no tienen raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. Lo que cayó entre zarzas son los que escuchan, pero con los afanes y riquezas y placeres de la vida se van ahogando y no maduran. Los de la tierra buena son los que con un corazón noble y generoso escuchan la palabra, la guardan y dan fruto perseverando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios nos hace una pregunta que es universal y que probablemente todos los seres humanos en algún momento de la vida nos hemos hecho. ¿Cómo resucitan los muertos? ¿Qué clase de cuerpo traerán? Esta pregunta profundamente existencial
sobre el sentido de la muerte y sobre todo la vida definitiva en Dios que nos espera, a todos nos genera profundos interrogantes. El apóstol Pablo, en la carta dirigida a la comunidad de Corinto, se atreve a dar pistas, luces, que si no responden totalmente, por lo menos nos aproximan a lo que es el misterio y la experiencia de la vida definitiva con Dios que nos espera en el cielo. En efecto, el apóstol Pablo afirmará: lo que tú siembras no recibe vida si antes no muere. Ya lo decía Jesús en la parábola del grano de trigo, que si cae en tierra y no muere, queda infecundo, pero solo si muere da fruto en una nueva planta. Esto es una invitación para que tú y yo descubramos que el Señor nos invita a no temer, a no tener miedo de la muerte, y a entender que ella es el paso necesario por el que tenemos que pasar, la puerta, el umbral que debemos de cruzar para alcanzar la vida eterna con Dios. Y luego, a renglón seguido, el apóstol San Pablo afirmará: igual pasa en la resurrección de los muertos, se siembra lo corruptible, lo que se corrompe, resucita lo incorruptible, y lo vemos en la persona divina de Jesús, que resucitó para nunca más volver a morir, para nunca más estar sometido bajo el poder de la muerte. Continuará San Pablo diciendo en esta aproximación a esta respuesta, en esta respuesta existencial que todos nos hacemos: se siembra lo miserable, resucita lo glorioso. Se siembra lo débil, resucita lo fuerte. Se siembra un cuerpo animal, resucita un cuerpo espiritual. Y ratificará finalmente el apóstol San Pablo: no es primero lo espiritual, sino lo animal, la biología. Lo espiritual, la vida de Dios, viene después de que tenemos un cuerpo, un organismo. El primer hombre hecho de tierra era terreno, el segundo hombre es del cielo. Una aproximación que nos hace pues el apóstol San Pablo en la carta a los Corintios capítulo 15, a propósito de esa pregunta: ¿cómo resucitan los muertos y qué clase de cuerpo tendrán? Pero pasemos al conocido el Evangelio de hoy, contenido en el capítulo 8 de San Lucas, cuando nos habla del sembrador y de la semilla que cae al borde del camino, que cae en terreno pedregoso y que finalmente cae entre zarzas o maleza y nunca da fruto, terrenos estériles. Finalmente se siembra en tierra fecunda y allí producirá una cosecha del 100 por 1. Nos hace la parábola una explicación a propósito de lo que ella significa. La semilla es la palabra de Dios. Lo sembrado al borde del camino son aquellos hombres que escuchan la palabra, pero luego viene el maligno y se lleva la palabra de sus corazones para que no crean ni se salven. El segundo terreno estéril, lo sembrado entre piedras, son los que escuchan la palabra y la reciben con gran alegría, pero no tiene raíz. Son los que por algún tiempo creen, pero en el momento de la prueba fallan. ¿Cuántos de nosotros decimos tener fe, pero en un momento de dificultad, en un momento supremo de prueba, abandonamos a Dios, o peor, nos sentimos abandonados de Dios, lo que nunca es verdad, porque Dios no abandona al hombre, y menos en momentos de prueba? Señala el evangelista Lucas un tercer tipo de terreno estéril, la semilla que cae entre zarzas, y son aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero los afanes de la vida, la seducción por las riquezas y placeres del mundo ahogan la semilla, la vida nueva de Dios, y no madura. Estos tres tipos de terrenos estériles nos muestran que la semilla de Dios se dirige, al voleo se esparce en todos los corazones, en todos los terrenos,
pero a veces en nuestra dispersión, en nuestra sequedad interior, en nuestra vida entretenida en el mundo, la que nos bloquea, nos incapacita para recibir profundamente esa vida nueva que Jesús nos quiere comunicar a través de su palabra y a través de sus sacramentos. Concluirá la parábola mostrando cómo cuando la semilla cae en tierra fecunda, en tierra buena, en un corazón noble y generoso, da fruto abundante y persevera, y la cosecha es del céntuplo, esto es una cosecha inimaginable, 100 veces lo sembrado. Hoy descubre que los santos fueron hombres y mujeres como nosotros, con debilidades como nosotros, con defectos y pecados como nosotros, pero solo fueron diferentes de nosotros por su respuesta extraordinaria al llamado de Dios, porque su corazón no fue tierra pedregosa entre maleza o al borde del camino, sino que fue terreno fecundo, tierra fértil. Por eso dieron un fruto extraordinario en sus vidas. Hoy pidamos la gracia de no ser sordos al llamado de Dios, de no quedarnos en una vida estéril, sin sentido, frívola y superficial, sino por el contrario descubramos que todo pasa y que el único definitivo que siempre permanece es Dios, hasta la vida eterna de la que nos hablaba la primera lectura. Señor, que los afanes del mundo, la superficialidad de la vida, la seducción de las riquezas, no nos alejen de la vida nueva que tú nos quieres comunicar a través de tu palabra. Que el Señor, que es rico en misericordia, te bendiga y te ilumine en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda darle like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para que todos los días recibas estos preciosos mensajes. Te saludamos desde Amén Comunicaciones y Padre Carlos Yepes, deseándote un día lleno de paz y amor.